Bueno, en México, mientras tanto, la semana económica está cerrando con temas destacados como, por ejemplo, la fortaleza del peso mexicano frente al dólar y subrayado después del dato de inflación en Estados Unidos, que de hecho benefició la cotización de monedas en varios países emergentes o economías emergentes y que debilitó a el dólar estadounidense. También termina la semana con la mejora de pronósticos de crecimiento para esta economía, la de México, en este 2023, de expertos en el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Pero ¿qué hay de la productividad, la competitividad de México como temas de lo que es la agenda del gobierno? ¿Cuáles son esas áreas de trabajo que hay que escuchar incluso de los aspirantes a sucederlo? Me acompaña Valeria Moy, ella es directora general del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y yo me imagino que a ti te urge escuchar esos temas porque de lo que se trata pues es de lograr este crecimiento potencial. Dame la lista. ¿Cómo estás, Valeria? Hola Gaby, qué gusto escucharte y me parece que tocas uno de los temas fundamentales. Hoy por hoy todos estamos muy contentos y debo decirte que me incluyo por la mejora en la expectativa de crecimiento de la economía mexicana para este año, ¿no? Yo recuerdo a principios de año cuando la Secretaría de Hacienda pronosticaba un 3% de crecimiento, pues ninguna casa de análisis, ningún especialista estaba por ahí, todos andaban alrededor del 1% en el mejor de los casos. Hoy ya están los especialistas acercándose a ese 3%, incluso el más alto, que no es la Secretaría de Hacienda, ya trae 2.9 de expectativa de crecimiento económico para este año, es JP Morgan. Y lo que me da muchísimo gusto es que esta es una etapa muy alta del ciclo económico. Después de una contracción muy fuerte, una recesión terrible durante la pandemia, pues lo que sigue, Gaby, en cualquier ciclo económico es una recuperación y una expansión. Eso es de corto plazo. Pero si lo que queremos es crecer en el mediano y largo plazo, justo es donde hay que trabajar, es donde hay que invertir, es donde hay que dedicarle tiempo, dinero y esfuerzo, porque el resultado no se ve en el corto, se ve en el mediano y en el largo plazo, y al final del día es sobre lo que se construye el crecimiento económico de cualquier economía. ¿Qué estarías pidiendo y qué debemos pedir los ciudadanos de los aspirantes que ya están, obviamente, en estos tiempos violando la ley si quieres, pero hablando de estos temas, Valeria, al final del día? ¿Qué deberíamos escuchar? Incluso es obligado preguntarles el cómo. En esas metas que van a pronunciar o van a decirnos, el cómo es muy importante, pero ¿qué específicamente, de qué deben hablar? Mira, a mí me parece importantísimo hablar del acceso a energéticos en el país. Durante esta administración ha habido un serio retroceso en ese sentido. Incluso si vemos, por ejemplo, el desarrollo, el desglose de los sectores en la actividad económica mexicana, la generación de electricidad y gas todavía está en niveles por debajo de los que teníamos antes de la pandemia, hace ya 3 años. Entonces, todavía tenemos un tema en acceso a energéticos y hablamos mucho, Gaby, de nearshoring y de esta posibilidad de relocalización de cadenas de valor, pero no hablamos de la condición sin la cual eso simplemente no va a suceder, que es el acceso a energéticos. Y por energéticos me refiero principalmente a electricidad y a gas natural. ¿Cuáles son los planes que tienen estos precandidatos, candidatos, ya no sé cómo llamarlos, para mejorar el acceso a energéticos de este país? Porque sin eso, Gaby, simplemente no va a haber crecimiento económico en el mediano y en el largo plazo. Eso por un lado. Otro lado que me parece muy importante es desarrollo de talento. Nos estamos quedando muy atrás. Hoy por hoy en el mundo se discute la inteligencia artificial y en México estamos quitando del plan de estudios el estudio de las matemáticas. Entonces, sí me parece que vamos, no solo es que vayamos rezagados, vamos en sentido contrario a los propósitos o al ideario educativo que se tiene en el mundo y que se tendría que tener si queremos aprovechar las ventajas tecnológicas que seguramente habrá con este nuevo cambio tecnológico. Hoy no estamos ahí y ni siquiera lo estamos discutiendo. ¿Cómo va a crecer una economía en el mediano y en el largo plazo si su población, si su gente no está preparada para adaptarse a esas nuevas tecnologías?
tecnologías. Tenemos que hablar, Gaby, también de infraestructura. La infraestructura en México es muy deficiente, deja mucho que desear, sobre todo en ciertos sectores del país, no en todo, es muy desigual. El norte está en términos generales mucho mejor que el sur del país, pero tenemos que hablar de puertos, de aeropuertos, de carreteras, de eficiencia en aduanas, de cómo vamos a hacer los trámites en los puertos cargueros, cómo los vamos a hacer mucho más eficientes para poder aprovechar todo este discurso de nearshoring y que no únicamente se quede en eso, en palabras, sino que verdaderamente cambie el potencial de crecimiento de la economía mexicana. Y haciendo justicia a la realidad, Valeria Moy, tú sabes que Latinoamérica en general está sobrediagnosticada, sabemos qué es lo que hay que hacer, el tema es que no se ha hecho, que ha habido otras prioridades para los gobernantes y luego nos cayó la pandemia, eso se entiende claramente. Pero a mí lo que me preocupa, y quiero pedirte tu opinión, es que la vecindad con Estados Unidos ha de alguna manera diluido por esta inercia que traemos junto con la economía estadounidense, que cada vez ha sido menos, pero al final del día nos ha salvado, digamos, a México como economía, ¿no? Y que al paso de los años parece que estamos estancados. ¿Cómo lo ves tú? Hombre, y nos sigue salvando, Gaby, porque el crecimiento, el motor del crecimiento de la economía mexicana el año pasado y este año, sí hay algo del mercado interno, pero básicamente se debe al mercado externo, se debe a nuestro sector exportador, a nuestro sector importador y a este vínculo comercial tan importante que tenemos como parte de la región de Norteamérica. Sin ese acuerdo comercial que data ya desde 1994, México sería otro país. Entonces, a mí me parece que hay una discusión relacionada con el tema comercial, desde luego, pero hay mucho trabajo que tenemos que hacer internamente mejorando las condiciones, por lo menos en estas tres áreas que te digo, porque desde luego tendríamos que trabajar también en Estado de Derecho. Si no mejoramos el tema de Estado de Derecho, que no únicamente es seguridad, el tema de Estado de Derecho es mucho más amplio, pues simplemente vamos a estar topando las decisiones o la capacidad de desarrollo del país. Yo creo que el problema, Gaby, es que los ciclos políticos son de corto plazo y esta inversión que se requiere, cambiar la infraestructura, cambiar los planes educativos en serio, mejorar el talento, mejorar la competitividad de un país, pues no se ve en un ciclo político, no se ve cuando pasan las elecciones de presidente ni las elecciones de legisladores. Son decisiones que se tienen que tomar viendo más allá del interés partidista y del interés personal y político. Y eso es muy difícil de ver en cualquier persona y en cualquier político hoy por hoy. Pues a pensar por el país, ojalá más. Valeria, qué gusto saludarte, un abrazo, gracias. Igualmente, Gaby, un abrazo.